Claro, te contaré la historia de David, uno de los personajes más grandes y significativos en la Biblia. Su vida está llena de momentos de valentía, fe, humildad y arrepentimiento, lo que lo convierte en un ejemplo complejo y profundo. David es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de sus fallos y errores. La historia de David, un hombre según el corazón de Dios. El joven David, pastor de ovejas. David nació en Belén, en la tribu de Judá, como el hijo menor de Jesse desde joven. David fue un pastor que cuidaba las ovejas de su familia. Aunque parecía ser un niño común, con el tiempo descubriría que Dios tenía grandes planes para él. En un momento en que Israel necesitaba un rey, el profeta Samuel fue enviado por Dios a la casa de Jesse para ungir al futuro rey. Todos los hermanos de David, que eran mayores y más imponentes físicamente, fueron presentados ante Samuel. Sin embargo, Dios le dijo a Samuel: no mires su apariencia ni su gran estatura, porque yo no lo he elegido. El Señor no ve lo que el hombre ve, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Finalmente, David, el joven pastor, fue llamado. Y cuando Samuel lo vio, Dios le dijo: este es el que he elegido. Samuel ungió a David como el futuro rey de Israel, aunque en ese momento, David no era aún reconocido como rey por el pueblo. La batalla contra Goliat. Una de las historias más famosas de David es su valentía al enfrentarse a Goliat, el gigante filisteo. El ejército de Israel estaba aterrorizado por este guerrero imponente que desafiaba a Israel. Goliat retaba a cualquiera que quisiera pelear contra él, pero ninguno de los soldados se atrevía. David, que aún era un joven, había ido a llevar comida a sus hermanos mayores en el campo de batalla. Cuando escuchó a Goliat desafiando a los israelitas, David se llenó de valor. No solo estaba indignado por la blasfemia de Goliat contra el Dios de Israel, sino que también confiaba en que el Señor lo protegería, como lo había hecho en su vida como pastor, cuando había defendido a las ovejas de leones y osos. David dijo al rey Saúl: el Señor me ha librado de las garras del león y del oso, y él me librará de las manos de este filisteo. El rey Saúl, aunque escéptico al principio, accedió a dejar que David enfrentara a Goliat. Sin armaduras ni espada, David fue al campo de batalla con solo una honda y 5 piedras lisas. Al enfrentarse al gigante, David dijo con firmeza: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. David lanzó una piedra con su honda, y la piedra impactó en la frente de Goliat, quien cayó al suelo. David corrió hacia él, tomó su espada y lo derrotó. Esta victoria no solo mostró la valentía de David, sino que también demostró su fe inquebrantable en el poder de Dios. El reinado de David, rey de Israel. Después de la derrota de Goliat, David fue reconocido por todo Israel, pero también empezó a despertar los celos del rey Saúl, quien temía perder su reino ante este joven valiente y popular. Saúl persiguió a David durante años, tratando de matarlo, pero David siempre mostró una gran humildad y respeto por Saúl, aunque Dios ya lo había rechazado como rey. Durante este tiempo, David formó un grupo leal de seguidores y, a pesar de las oportunidades que tuvo para matar a Saúl, David no lo hizo, demostrando que confiaba en el tiempo y juicio de Dios. Finalmente, Saúl murió en una batalla contra los filisteos, y David fue ungido como rey de Israel. Durante su reinado, unificó las tribus de Israel, hizo de Jerusalén la capital del reino y trajo el Arca de la Alianza a la ciudad, simbolizando la presencia de Dios entre su pueblo, los éxitos y las fallas de David. Aunque David fue un rey exitoso, enfrentó muchas pruebas. Durante su reinado, cometió un gran pecado cuando vio a Betsabé, la esposa de Urías, y la hizo suya. Para ocultar su pecado, David ordenó que Urías fuera enviado a la primera línea de batalla para ser asesinado. Este acto trágico trajo una gran tristeza a su vida y el castigo de Dios sobre su familia. El profeta Natán confrontó a David, revelando su pecado. David, profundamente arrepentido, clamó a Dios: he pecado contra el Señor. Dios perdonó a David, pero las consecuencias de su pecado se manifestaron en su familia y en el reino. Sin embargo, Dios también prometió que de su linaje nacería un rey eterno. Esta profecía apuntaba a Jesucristo, descendiente de David, quien sería el rey eterno. El legado de David. David vivió una vida llena de triunfos y fracasos, pero su fe en Dios y su disposición a arrepentirse de sus errores lo convirtieron en un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de sus fallas, su vida reflejó la importancia de buscar siempre a Dios, de confiar en Él en los momentos de dificultad y de arrepentirse con sinceridad cuando cometía errores. Al final de su vida, David preparó a su hijo Salomón para sucederlo en el trono.
David también dejó un legado literario y espiritual, siendo el autor de muchos de los salmos, que expresan su amor, adoración, arrepentimiento y confianza en Dios. Reflexión sobre el rey David. La historia de David es una de fe, valentía, arrepentimiento y perdón. Nos muestra que Dios no elige a los perfectos, sino a aquellos que tienen un corazón dispuesto a seguirle, aprender de sus errores y confiar en su gracia. David, a pesar de sus fallos, fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios porque siempre buscaba a Dios en su vida, y su historia continúa siendo un testimonio de la fidelidad divina y de cómo podemos superar nuestras propias luchas al confiar plenamente en Él. David es un ejemplo de cómo un corazón arrepentido y una fe firme pueden llevar a una vida transformada y a un legado eterno.